Bueno, un gran saludo para todos, damas, caballeros. Espero de verdad que estén muy bien, que tengan un muy bonito día, que hayan tenido un muy bonito día. Y bueno, el día de hoy no pudimos hacer live, pero quiero dejarles de todas maneras toda la información de lo que fue el 28 de julio en la historia. ¿Por qué? Porque estamos al día con Luis Cacique, su servidor. Damas, caballeros, hoy es 28 de julio del año 2025, pero es que en el año 1984, con la presencia de 140 países y 6.708 deportistas, se inauguran en Los Ángeles, Estados Unidos, las 20º Olimpiadas de la era moderna. Se clausurarán el 12 de agosto. La Unión Soviética y los países del este hacen boicot tras realizado por Estados Unidos a los anteriores Juegos de Moscú de 1980. También, damas, caballeros, un 28 de julio de 1976, China sufre un devastador terremoto que alcanza los 8.2 grados en la escala de Richter. El seísmo se cobra 240.000 vidas. Damas y caballeros, un 28 de julio pero del año 1963, en Perú, Fernando Belaúnde Terry asume cargo de presidente de la República tras ganar las elecciones en coalición con los demócratas cristianos y con el apoyo oficioso del Partido Comunista. Su política moderada, pequeño reformista, no contentó a las clases populares ni a la burguesía. Tendrá que hacer frente a los levantamientos campesinos y brotes guerrilleros que reprimirá con el ejército. Será derrocado en 1968 por un golpe de estado militar izquierdista. Interesante, en las elecciones de 1980 saldrá elegido nuevamente. Ok, damas, caballeros, 28 de julio del 2025, pero es que en el año 1914, al declarar la guerra Austria a Serbia, se inicia la Primera Guerra Mundial. Y damas, caballeros, un 28 de julio, pero en 1868 en Estados Unidos, el Congreso ratifica la enmienda número 14 como parte de la Constitución por la que se garantiza el derecho de voto a los negros en todos los estados. La enmienda se aprobó en 1866, pero casi todas las asambleas legislativas del sur se negaron a ratificarla, por lo que hubo que mandar al ejército. También, damas, caballeros, un 28 de julio, pero en el año 1821, reunido el Cabildo Abierto de la ciudad de Lima, en Perú, se declara junto al pueblo la independencia del Perú de la dominación española y de cualquier otra dominación extranjera. El general José de San Martín, junto a la bandera roja y blanca que acompañó a los revolucionarios durante la campaña, proclama y jura la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima con las siguientes palabras: el Perú en este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. El día 2 de agosto San Martín ocupará el cargo de protector del Perú, poniéndose de inmediato a organizar la creación de un gobierno provisional. Damas, caballeros, un 28 de julio, pero en el año 1809, el ejército anglo-español dirigido por Arthur Wellesley, duque de Wellington, y Cuesta vencen a Talavera de la Reina, que es en España, a las tropas de José I. En una batalla comenzada el día anterior, el ejército español e inglés cuentan con unos 53.000 efectivos al frente y unos 45.000 los franceses. A pesar de esta superioridad numérica, la batalla ha estado muy equilibrada hasta que en la tarde de hoy los franceses han optado por retirarse. En el campo quedan los cuerpos sin vida de 7.000 franceses, 6.000 británicos y 1.200 españoles. También, damas, caballeros, un 28 de julio, pero en el año 1637, tras 17 años de convivencia pacífica, los colonos británicos exterminan a casi la totalidad de la tribu de los indios Pequeo, que viven en el área costera de Massachusetts. Supone el inicio del fin de la convivencia pacífica entre los colonos y nativos en Norteamérica. Damas, caballeros, un 28 de julio, pero en 1402, cerca de Ankara, en la actual Turquía, Tarmelán derrota a hace prisionero a Sultán Otomano Bayaceto I. Tras esta victoria, los mongoles ocupan Esmirna, donde destruirán la guarnición de los hospitalarios y llegarán hasta el estrecho de Bósforo. También, damas, caballeros, un 28 de julio, pero en el año 1364, en la actual Italia, cerca de la localidad de Cassinia, tiene lugar la batalla del mismo nombre, al enfrentarse a las tropas de la República de Pisa y de la República de Florencia, que concluirá con la victoria de esta última. Damas, caballeros, vamos con los nacimientos de este día, del 28 de julio, y ahí dice así: un 28 de julio de 1929 nace en Southampton, Estados Unidos, Jacqueline Lee Bouvier.
que será esposa del presidente norteamericano John F. Kennedy y redefinirá el papel de la primera dama en Estados Unidos con su elegancia, encanto y sobre todo su compostura después del asesinato en 1963 de su marido. En 1902, damas caballeros, un 28 de julio nace en Viena, Austria, el filósofo de la teoría de la ciencia y sociólogo más tarde nacionalizado británico Karl Popper. Su visión sobre la ciencia aparece en su obra La lógica de la investigación científica de 1934. Y un 28 de julio de 1165 en Murcia, actual España, nace Ibn Arabi, gran místico sufí, filósofo, poeta, viajero y sabio musulmán andalusí, probablemente la figura más importante del misticismo islámico. Negará la existencia del infierno. Y los fallecimientos, damas caballeros, en 1794, un 28 de julio, es guillotinado públicamente en París, Francia, Maximilien Robespierre, antiguo presidente del Comité de la Salvación Pública, bajo cuyo mandato la política de terror contra los enemigos internos de la República alcanzó su máximo exponente. Una vez más se cumple el viejo adagio y los hijos de la revolución son devorados por esta. En 1750, en Leipzig, Austria, fallece Johann Sebastian Bach, profílico y amado compositor alemán cuya obra se considera la cumbre del barroco. En 1741, un 28 de julio, fallece en Viena, Austria, Antonio Vivaldi, compositor barroco y violinista italiano conocido entre otras por Las Cuatro Estaciones, concierto para violín y orquesta. Damas caballeros, en el 450, un 28 de julio, tras reinar durante 42 años, fallece en Constantinopla, actual Estambul, Turquía, el emperador del Imperio Romano de Oriente Teodosio II. Durante su mandato, su imperio guerreó contra hunos y persas. Mandó a edificar las murallas de Constantinopla y tuvo lugar dos importantes controversias cristológicas, con nestorianos y eutiquianos. También en el año 429 dictó la recopilación de las leyes vigentes conocida como Código Teodosiano, que vio finalmente la luz en el año 438. Damas caballeros, 28 de julio, semana 31, 209º día del 2025 y quedan tan solo 156 días para finalizar el año. Espero que esté muy bien, que disfruten de toda esta información, bueno, que tengan un bonito día, pero la más importante de todas estas efemérides es que hace un año aquí en Venezuela hubo uno de los más grandes fraudes electorales de la historia.